Pues hay muchas razones que me han inducido. Alguna vez decíamos que cada quien se escoge a sí mismo para algo y desde la infancia o la adolescencia siente que está destinado a ello. Supongo que ese fue mi caso. La idea de leer libros, la idea de abarcar cierta belleza en el lenguaje, la sentía desde niño y fui construyendo un destino que pudiera ser compatible con escribir. Sería demasiado decir que mi vida entera es escribir, pero parte de mi vida lo ha sido y por la admiración tremenda que tengo frente a los grandes escritores, frente a las páginas de gran envergadura, frente a la lógica del estilo y a la vez la posibilidad de expresar como los grandes vericuetos del alma. Con todas esas razones me he destinado a mí mismo a escribir y la manera de hacerlo, digamos, la trama sobre la cual eso está construido es pues una mezcla de lo que he oído, de lo que he observado y de lo que he leído. Un escritor escribe fundamentalmente porque además de la sed de expresar cosas que seguramente son misteriosas y que habitan en él desde la infancia, siente una particular pasión por el lenguaje. Es decir, porque cree que en el lenguaje hay secretos todavía, misterios que develar, razones que decir a pesar de que parece que todo estuviera dicho. Porque cree que el reconocimiento, el brillo de la vida no está únicamente en los hechos mismos, sino que hay una cierta vocación de hacerlos perdurar, la fuerza que tiene el lenguaje para hacer perdurar las cosas, esa vocación de eternidad, digamos, que hay detrás, y esa vocación de universalidad, de captar, traducir las almas de los seres, pudiera ser lo que, mirado desde fuera, hace que se sienta una pasión tan intensa por escribir, como algunos músicos la sienten por componer o por interpretar. Esa perspectiva no está solamente referida al arte. Curiosamente, expresar o expresarse es algo que es connatural a todo ser humano y probablemente a otras especies. Pero hacerlo de un modo perdurable, hacerlo de un modo particular, dejar un cierto sello al escribir y al escribir de tal o de cual manera en particular, todos esos motores podrían ser parte del misterio del acto de escribir. Cuando uno se siente llamado para escribir, o como te decía hace un rato, se destina para escribir, busca cosas que tengan un sentido particular y que puedan producir una fascinación transmisible al mundo actual, incluso a la posteridad. El presente es muy denso y arrebatado. Es una percepción que particularmente yo he tenido desde niño, que no sería fácil retratar lo que pasa, que quizá en el marco puramente prosaico del devenir de las cosas todavía no están maduras, todavía carecen de significación plena, o por lo menos de una significación que yo pueda captar. En cambio, en el pasado hay una gracia, un encanto, una grandeza de naturaleza profundamente estéticas. Retratar eso, escogerlo, develarlo, ponerlo otra vez en el mundo, personajes, hechos, atmósferas perdidas, movidas esencialmente por una mezcla de nostalgia y añoranza. Todos esos elementos me conducen al pasado. Quizá sea un tópico, un lugar común, decir que el pasado ya está decantado, pues como los vinos, que ya ha dado lo que tenía, que ya sobre él incluso la discusión ha terminado y sin embargo guarda parte de su gracia, de su encanto, de su fascinación. Siglos atrás, tiempos idos, mentalidades ya
olvidadas o sumergidas. Todas esas cosas me interesan. Reconstruir los antiguos motivos de los seres humanos, humanizar la historia, darle a las vidas pasadas y sepultadas una nueva posibilidad, una nueva oportunidad, reconstruir voces. Todos esos elementos son susceptibles a través de lo que la historia y la historiografía han hecho, pero lo que la ficción puede hacer. No me interesan particularmente los hechos pasados, sino las atmósferas y los motivos de los seres que vivieron siglos atrás, aquí o en otros lugares del mundo. Esa gracia de reconstruirlos también está compasada por la complicidad de los lectores, que están ansiosos de ver cómo les reconstruyen épocas, personajes, atmósferas ya perdidas, que dan mucho para soñar, para fantasear, para imaginar. Sobre los motivos que usted dijo, el año pasado en un encuentro distrital de escrituras creativas, usted decía que el hecho histórico, o que son más importantes los motivos históricos que los hechos que lo generan. ¿Qué hace prevalecer más esos motivos históricos que los hechos en sí mismos? Pues el hecho de que todos ellos tienen protagonista, como se dice de un modo más coloquial, tienen doliente o dolientes. Los hechos mismos en su vacuidad pues son susceptibles de miles de interpretaciones, pero en cambio cuando están, por decirlo así, subsumidos en un alma, en un talante, en un ser particular, adquieren una personalidad propia, una especie de fuerza, que fue la que en esos momentos, uno puede intuir, inspiró una determinada acción, hizo que un temperamento se forjase de un modo tan particular, significó en ese mundo en el que se dio algo pues maravilloso, por lo menos digno de ser narrado, de ser contado, de ser recreado, de ser poetizado, etc. Los motivos me parecen por eso tan importantes. También mencionaba el año pasado el asunto de las atmósferas, es decir, todo se da dentro de un cierto contexto y la habilidad de un escritor, en el caso particular de la literatura histórica, debe ser la reconstrucción de esos contextos, la minuciosa elaboración de los elementos que permitan a un lector contemporáneo sentirse al menos parcialmente partícipe de esa época, de esos asuntos, de esas maneras de ver o de pensar. No sé si tú has visto esa película Sensatez y Sentimientos, en la manera en que los actores se demoran tímidamente para expresar sus sentimientos, etc. Hay algo de otro tiempo, una especie de magistral interpretación del director, de los actores, etc., del ambiente en que se encuentran, que hace que uno sienta que los amores del siglo XIX no podían ser como los amores contemporáneos, o por lo menos no exactamente. Eso, esa gracia, ese sabor, es el que la literatura, la buena literatura histórica, sabía comunicar. Eso es lo que logró Gore Vidal, eso es lo que logró Robert Graves, eso es lo que Jules Renard pretendía que se percibiese con fuerza particular. Entonces su literatura, digamos, estaría hecha sobre los motivos y no sobre los hechos en sí mismos. Es decir, si uno revisa sus relatos, están construidos a partir de la anticipación a un hecho, pero no en el hecho en sí mismo. Entonces es una literatura sobre los motivos. Sí, es una literatura histórica sobre los motivos humanos. Concluyo, quizá de un modo muy optimista, que son compatibles con los motivos contemporáneos, es decir, con mis propios motivos, con mis propias interpretaciones y vocación. Podría decir, sin pretensiones, que es una literatura respetuosa por todo aquello intangible que del pasado ha llegado hacia nosotros, de personajes cercanos o lejanos, de hace siglos, de
épocas y de lenguas y de pueblos de los que apenas podemos intuir unas cuantas cosas y cuyos hechos se registran o se registraron en crónicas o en libros canónicos, y sin embargo cuya atmósfera, cuya gracia, cuyo encanto particular parece yacer dormidos en alguna parte. Despertar esos motivos, despertar esas atmósferas es la razón de ser, a mi juicio, de toda la literatura histórica, y la que tiene más brillo y más éxito es aquella que logra reconstruir eso con fidelidad, con verosimilitud, con, no sé, esa sensación fascinadora, interesante, que a veces logra un libro comunicarle al lector, hacerlo partícipe y a la vez cómplice de ese esfuerzo. También usted dijo en una entrevista publicada en noviembre de 2007 que intenta hacer una literatura histórica que reconstruya el ambiente espiritual, el alma y las intenciones de personajes históricos. Sí. ¿Cuál es el objeto de análisis en aquellos personajes que tienen una producción artística o filosófica? Es esencialmente una, si se quiere, una trama secreta, ¿no? Casi todo se nutre de una cierta trama secreta, especialmente los aspectos que yo llamo espirituales. La palabra espiritual, como tú sabes, en nuestro tiempo tiene muy mala prensa y se adscribe solo a determinados asuntos, por ejemplo, de naturaleza religiosa. Lo religioso era parte del pasado, pero otras muchas cosas, digamos esa sacralidad que había en las relaciones entre hombre y mujer, todos los aspectos que tocaban con el respeto, con el temor, con una determinada fascinación o dedicación. La relación entre fines y medios era bastante más tortuosa, más íntima y más intensa. Escribir una carta, esperar la respuesta, desarrollar incluso un mundo interior, menos expuesto a las conexiones y menos inmediato e inmediatista que el mundo contemporáneo. Cuando en general las cosas palpitaban con una vida más resonante, pero también más frágil que la de hoy. Había menos soberbia en el ambiente. Eso es lo que yo quiero reconstruir. Eso es lo que quiero que haga mella, digamos, en los lectores a través de espíritus, como dicen los franceses, las mentalidades, las idiosincrasias. Todo lo que, por ejemplo, conmovía tanto a Borges alrededor de los tiempos idos y de la posibilidad de retratar cosas sublimes del alma, ¿no? Que están ahí, que yacen en algún lado y que pueden ser despertadas y pueden ser evocadas con una nitidez, tal vez no total, pero aproximadamente intensa y conmovedora. La pérdida de fe en realidad es una forma secular de expresar lo que algunos han llamado la desfascinación del mundo. Al perder este sentido mágico, la realidad se vuelve prosaica, relativamente administrable, se enfría, por decirlo así. Las pasiones humanas, por supuesto, no cesan de existir, pero se convierten en patologías, ¿no? En algo que describe un cierto cuadro de determinada acción, más bien mecánica, de una relación entre causa y efecto más o menos predecible. Yo quiero o anhelo un mundo impredecible, cosas que yacen en alguna manera, en más de una medida, en el misterio, y respecto de las cuales las posibilidades efectivas de expresión son difíciles o sean difíciles. Me interesa más, no sé, Ángelus Silesius o Jacobo de Bohemia, los místicos o estos investigadores solitarios a caballo entre la ciencia, la sabiduría, la religión, que las investigaciones científicas contemporáneas. No es desprecio por el mundo actual, es añoranza por un mundo más bello, más duro, más frágil, pero más bello.
Y en esa cabalgata por la belleza, en esa lucha, pues ese forcejeo que supone tratar de descifrar, aunque sea punta de mera intuición, actitudes, valores, comportamientos, incluso, digamos, inspiraciones que hoy ya no se pueden tener. Yo sostengo que la gente tiene fe, incluso la fe religiosa, por razones estéticas, es decir, por una cierta vocación de fascinación con el mundo. El mundo produce una mezcla de sentimientos, de comportamientos incluso, pero la mayor parte de ellos no obedecen a motivos racionales, estrictamente hablando, sino que antes hay una especie de esfera del gusto, de la atracción, de la fascinación, de la curiosidad, etcétera, que tienen que ver fundamentalmente con motivos estéticos. Entonces, la gente era mística en el siglo XV o XVI por razones estéticas. La gente se dedicaba particularmente a observar una cierta cosa que le conducía, por ejemplo, a la ciencia o al saber o a la sabiduría, como se llamaba hasta hace unos siglos, porque estar en ese ambiente o en ese ámbito era delicioso, era maravilloso. Y esa experiencia esencialmente estética, está en todo lo sagrado, está en todo lo magnífico que ha habido en la vida, pero también en aquello horrible, espantoso, en aquello que producía miedo, la parálisis pues del terror, todas esas cosas que en un mundo mucho más lleno de gracia y de secretos como era ese, menos descifrado que el mundo de hoy, pues hacía seres de los que hoy tenemos una impresión sumamente inconexa. A partir de lo que usted dice que se denominaba sabiduría, digamos, en forma general, tengo la sensación de que sus historias comparten un narrador con múltiples conocimientos, más o menos con lo que dice referente a la sabiduría. ¿Hay una voz circundante en sus narradores? Es decir, ¿sus narradores comparten una voz en sus historias? Yo creo que no. Es decir, la única aspiración, y eso es interesante que me lo digas, es que sean personajes no necesariamente sabios, pero sí conscientes del mundo y del momento en el que están viviendo, ¿no? Que atesoran ese momento. Entonces, por eso tengo voces de lo que antaño se llamaba hombres o seres sabios o mujeres sabias. Es decir, que en tercera persona el lector sienta que le están comunicando algo desde una perspectiva interesada, parte interesada en el asunto, no con frialdad, sino con emoción. Esa razón de ser, esa búsqueda, no siempre me queda bien, seguramente, pero es genuina, es sincera. Y por eso que algunos lectores se identifiquen con los narradores, me parece, y que los sientan presentes ahí, me parece algo maravilloso que la literatura me ha regalado a mí como le ha regalado